Adelante. Arquitecto, por favor, si puede habilitar su micrófono. Buenas noches, amigos de Univalle. Hoy día empezamos con esta webinar, las videoconferencias del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Valle de La Paz. Mi nombre es Rodolfo Mercado, soy el director de la carrera de Arquitectura y tengo el gusto de participar en esta oportunidad para presentar la conferencia del arquitecto Carlos Rivas Kubler, especializado en temas de acústica. Voy a compartir esta videoconferencia con el docente Julio Zamorano, que es nuestro docente de la materia de acústica y luminotecnia en la carrera de diseño de interiores. Y en conjunto vamos a realizar esta moderación de la webinar. Quisiera primero presentarles al arquitecto Carlos Rivas Kubler. Él es egresado de la Universidad Ricardo Palma. Tiene una maestría en docencia universitaria y gestión educativa por la Universidad Alas Peruanas, con la tesis La influencia de la sensación térmica en el rendimiento académico. También tiene otra maestría en proyectos de arquitectura y urbanismo, con la tesis relacionada entre las dimensiones de los pozos de luz y el nivel de iluminación. Ha llevado adicionalmente un curso de introducción a la acústica en el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología, y es autor del libro Acústica para Arquitectos, una investigación que ha realizado precisamente sobre este tema. El arquitecto Rivas tiene más de 10 años de experiencia como docente en cursos dictando la materia de acústica, acondicionamiento ambiental y taller de diseño, entre otros. Actualmente es el docente de la Universidad Científica del Sur y el Instituto Superior Censico en el Perú y es consultor independiente especializado en diseño de edificios multifamiliares y delegado suplente del Colegio de Arquitectos del Perú ante las comisiones calificadoras de proyectos. Como les había indicado, el arquitecto Rivas ha realizado una investigación y ha publicado un libro al respecto y hemos tenido el gusto de conocerlo y compartir sus experiencias y sus conocimientos, lo cual nos ha inspirado para dar inicio a este tipo de conferencias. Quiero en este momento presentarles al arquitecto Carlos Rivas Kubler y cederle la palabra para que dé inicio a su conferencia. Carlos, adelante, por favor. Muchísimas gracias. ¿Llegan a escucharme?
Todo perfecto, arquitecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerle a la Universidad del Valle, a usted, arquitecto Mercado, al arquitecto Zamorano también, por darme esta oportunidad, ¿no? De compartir estas cosas que he podido aprender y con ustedes y en general con el público, ¿no? Cuando gusten, yo puedo empezar con la exposición. ¿Sí? Adelante. Por favor, Carlos. A ver. ¿Todos pueden ver mi presentación, el PowerPoint? Sí, está perfecto. Ya iniciado. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta pequeña exposición? Básicamente es una exposición que tiene una hora de duración, quizás menos. Entonces, no voy a adentrarme mucho en los temas de fondo, en cálculos y todo lo demás, sino que sería una especie de introducción al tema, ya que el tema de acústica normalmente no está tocado en las universidades o está en un segundo plano, normalmente. Normalmente termina siendo el hermanito menor de los cursos de acondicionamiento ambiental y definitivamente no hay mucha bibliografía al respecto. Y la poca bibliografía que hay sobre acústica arquitectónica, son libros hechos por físicos para físicos, ¿no? Entonces, como que no son del interés directo de los arquitectos, ¿no? Entonces, un poco lo que yo les voy a exponer es esto, ¿no? Es introducir esta temática para lo que podría ser el interés de un arquitecto. Bien. Si bien el tema de visuales no es un tema propiamente de acústica, ¿no? Como su nombre lo dice, termina siendo el antecedente indispensable para lo que es el tratamiento acústico. Hay una creencia muy fundamentada, aunque no del todo correcta, que es que si se ve bien, se escucha bien. Entonces, vamos a ver, para empezar, cómo se debería diseñar las visuales en un auditorio o en un cine, en una iglesia. Lo primero que tenemos que tener en consideración es el punto focal, ¿sí? El punto focal es aquel punto que al ser visto nos garantiza que podamos ver el resto de la presentación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo pongo este punto focal acá, que la persona que está acá atrás lo pueda ver, no me garantiza que pueda ver lo que está abajo. Sin embargo, yo acá, al ponerlo en la parte de abajo del ecrán, sí me garantiza que la persona que esté atrás pueda ver todo lo que está, si es cine, si es iglesia, ¿no? Si es iglesia, por ejemplo, va a estar en el altar, ¿no? Si se trata de un teatro, en la parte de adelante del escenario. Entonces, el procedimiento, uno de los procedimientos, es el siguiente, ¿no? Punto focal, tangente y ahí al ojo, ¿no? Punto focal, tangente, ojo, punto focal, tangente, ojo, punto focal, tangente, ojo, y así se sigue hasta el final, ¿no? Básicamente, la profundidad de la sala está dada o por normativa, pero más o menos en un rango entre 30 y 36 metros. ¿Esto por qué? Porque más allá de los 30, 36 metros, como que ya se pierde la claridad, ¿no? O sea, ya está muy lejos como para que las personas puedan identificar, en el caso de un teatro, el movimiento de las manos, de los dedos, ¿no? Entonces, conviene darle cierta limitación. ¿De acuerdo? Ahora, si se dan cuenta, este procedimiento nos obliga a tener una pendiente no constante, ¿no? O sea, no va a ser una gradería, va a ser básicamente una parábola, como la de los antiguos circos, ¿no? Es una manera de resolverlo, ¿no? Ahora bien, normalmente en los cines más modernos, lo que se procura es tener una pendiente constante. Ese procedimiento es en realidad bastante semejante a lo que podamos tener en una mezanine. En la mezanine, básicamente, es tan pronunciada la pendiente que tenemos que solucionarlo no mediante una rampa, como en el caso de la platea,
sino mediante escaleras, ¿no? Entonces la circulación va a ser escaleras básicamente, y por eso se tiene que mantener una pendiente constante. ¿Cuál sería el procedimiento? Trazar una línea de 30 grados hacia la parte superior, a donde va a llegar el último espectador. Luego tenemos que el penúltimo espectador no podría obstruir la línea visual, ¿no?, del que está el último. Y así podríamos seguir. Pero, ojo, cuidando eso sí, de que la pendiente sea constante, ¿no? Básicamente, este procedimiento lo podemos continuar hasta cierto punto, porque no podemos continuarlo hasta prácticamente el proscenio, en el caso de una mezanina al menos, ¿no? Entonces, hay algunas condicionantes. Por ejemplo, no debería obstruir al último espectador. Acá tenemos al último espectador que está viendo la parte superior de la pantalla, no debería obstruir esa visual, ¿no es cierto? Esta mezanine tiene que tener una constante, como ya les había dicho, una pendiente constante, ¿no?, de 1 metro por 45 centímetros, ¿no?, que es básicamente la misma proporción que tiene una escalera normal. Otra condición que debería tener la mezanine es la siguiente, ¿no? Su altura de la boca debería tener como mínimo 2,50 metros, ¿no?, para permitir que las personas puedan transitar fácilmente en la parte más baja de la mezanine. Tampoco queremos que mida un 2,10 metros, que sería lo mínimo por reglamento, ¿no?, porque se le tiene que dar cierta holgura. Tampoco podemos tener una longitud, no una profundidad menor a la mitad no podemos tener una altura menor a la mitad de la profundidad. Es decir, yo no puedo tener una mezanine demasiado larga, ¿sí? Porque si yo tuviese una mezanine demasiado larga, prácticamente estaría generando dos recintos, ¿no?, uno acá y otro acá. Y los refuerzos acústicos que estaríamos desarrollando en la parte superior definitivamente no estarían atendiendo a esta parte. No habría manera como lo podría atender. Y se tendría que calcular 2 tiempos de reverberación, que es algo que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Otro error que es bastante común, bueno, no sé qué tan común sea, pero sí lo he visto en varias oportunidades, es tratar de ahorrar espacio y tratar de ahorrar material de construcción colocando el acceso a la mezanine por la parte de abajo, ¿no? Entonces se pone la circulación por acá, las personas entran y empiezan a subir a la mezanine. Parece en principio algo inteligente, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque se genera una circulación para empezar, ¿no? Y se genera un parapeto. Ahora, este parapeto de acá normalmente muchas veces termina siendo una viga peraltada, ¿no? Acuérdense que estamos hablando en la mezanina estamos hablando de ¿cuánto? De una luz de 12, 15 metros. Es una luz bastante pronunciada, ¿no? Entonces se va a necesitar una viga de 1,50 metros, una cosa por el estilo. Ya dependerá del ingeniero, ¿no? Entonces, esa viga tan pronunciada no puede ser una viga colgada. Entonces, normalmente se aprovecha este parapeto como si fuera para que funcione, o sea, para que la viga funcione también como parapeto, ¿no? Entonces, solamente esa viga parapeto ya está obstruyendo las visuales de las primeras butacas, ¿sí? Y que no son pocas, llegan a afectar a las 5 o 7 primeras. Y otro problema adicional es de que al hacer una circulación la gente se va a querer parar acá, ¿no? Y para ver el evento, los fotógrafos, de repente las mamás que le quieren tomar fotos a los niños cuando salen en la representación escolar, no lo sé, ¿no? Entonces, esa no es una solución muy buena y es una solución que deberíamos tratar de evitar, ¿no? Bien, otro tema, bueno, complementando este primer tema, vamos a tener lo que vendría a ser la circulación y la distribución de butacas en planta. Fíjense, antiguamente, en el siglo XIX, estaba muy de moda tener la distribución de butacas continental. O sea, la distribución de butacas continental es la que va de un muro al otro muro, ¿de acuerdo? Y las personas ya verán cómo se metían por los costados, ¿no? ¿Qué sucedió? Sucedió que a finales del siglo XIX empezaron a haber muchos incendios en los teatros, ¿no?
De hecho, el incendio parece ser parte del ciclo natural de vida de los teatros, ¿no? Prácticamente todo teatro que se respete se ha quemado alguna vez. Y no es de sorprender, ¿no? Porque en el escenario pues vas a encontrar telas, cartones, maderas, luces, ¿no? Antiguamente gas. Entonces es muy posible que surja un incendio en un teatro. Entonces, ¿qué sucedió? Las empresas aseguradoras empezaron a condicionar la venta de las pólizas a ciertas condiciones que permitían la seguridad, ¿no? Entonces, una de esas condiciones era una máxima cantidad de butacas entre circulación, ¿no? Entonces, acá tenemos 18 butacas, esto es según la reglamentación peruana. Anteriormente era 14, que se me hace mucho más sensato, pero en fin. El ancho mínimo de 1,20 m, o sea, como para que circule una persona de ida y otra persona de vuelta, ¿no? Luego, el ancho de evacuación. El ancho de evacuación es bien interesante porque básicamente se puede resumir de la siguiente manera, ¿no? El número de las personas que van a evacuar sobre 180 y todo redondeado módulos de 60, ¿no? Básicamente estamos hablando de puertas de 1,80 m de ancho, ¿no? De 2 hojas, ¿sí? Y luego las butacas laterales, ¿no? Las butacas laterales son las que se atienden solamente desde un pasaje, ¿no? Actualmente se exigen 4 butacas en el Perú, no sé cómo será en otros países. Y una salida, un pasaje cada 20 filas. La idea de este pasaje, ¿cuál es? La idea de este pasaje es hacer que las personas que están acá no tengan que evacuar hasta acá, sino de que puedan encontrar una salida a la mitad de la sala, ¿no? Lo que supone una ventaja. Ahora bien, una salida cada 20 filas puede significar una salida hacia adelante o una salida hacia atrás. Yo lo que les diría es, si se trata de un teatro, coloquen este pasaje lo más atrás que puedan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las butacas que están hacia el fondo son las que tienen menor valor en un teatro. En cambio, en el cine pasa exactamente lo contrario. Las butacas de adelante son las que tienen menor valor, entonces convendría sacrificar las de adelante. Luego, finalmente, tenemos las localidades para personas en silla de ruedas. Básicamente, como acá sí me vuelvo a remitir al reglamento peruano, lo que se exige es 1 cada 100 personas, lo cual a mí me parece bastante excesivo porque cuando uno sale en la calle no ve, una de cada 100 personas en silla de ruedas, ¿no? A pesar que los datos estadísticos así lo dicen. Aparentemente no se ha considerado ahí, pues, de que muchas de estas personas que están en silla de ruedas o son adultos mayores que no salen de su casa, o que de repente son personas que están esperando, una operación, entonces no van a salir pues al cine, ¿no? En todo caso, sí es conveniente de que todas estas personas tengan su propia salida, ¿no? Para que no obstaculicen ni se vean obstaculizados al momento de una evacuación. Me hubiera gustado buscar el Reglamento Nacional de Israel. Menciono Israel porque es el país que tiene más discapacitados por ciento de habitantes. Lamentablemente no encontré esa información, ¿no? Sí la busqué, incluso tuve el atrevimiento de escribirle al Ministerio, ¿no?, de Vivienda de Israel en inglés, ¿no? Pero me dicen, no, solamente no lo tenemos en hebreo, ¿no? Así que olvídate de tenerlo en inglés y mucho menos en español. Hubiera sido interesante, ¿no? Y sería interesante también averiguar un poco más, de todas maneras, ¿no? También tienen una silla cada 100 espectadores. Y ahora sí, entramos un poco ya de lleno a lo que es el tema de la acústica, ¿no? Bueno, ¿y qué cosa es la acústica, no? Bueno, la acústica básicamente es una ciencia, ¿no? Es una ciencia, es una rama de la física, ¿no? Como lo puede ser el electromagnetismo, la óptica, la mecánica o la termodinámica. Bueno, la acústica también es una rama más de la física. Y la física es una rama o es una de las ciencias naturales, ¿no? Es decir, por extensión, la acústica
respetan las leyes de las ciencias naturales, de las ciencias fácticas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que están basados en la observación, número uno, y número dos, y quizás lo más importante, es que no son una rama de las matemáticas, ¿no? Eso es algo que muchas veces se nos olvida, y sobre todo los alumnos, la física no es una rama de la matemática, ¿no? La física usa a la matemática como instrumento para entender el mundo, ¿no? Al menos actualmente eso funciona así, ¿no? Claro, para Platón no era así, pero actualmente funciona de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a tener una serie de fórmulas que no se cumplen oficialmente, ¿no? Sino que son fórmulas de carácter empírica, ¿no? Que se han pasado a la experimentación y de la experimentación se han deducido esas fórmulas. Esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque muchas veces para que estas fórmulas puedan predecir el comportamiento acústico de la sala o de lo que fuese, se tienen que parecer bastante a aquellas situaciones con las cuales se formularon estas fórmulas, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la forma que debe tener el auditorio, ¿no? Tiene que tener ciertas proporciones, ciertos materiales, porque si no lo hacemos de esta manera, ¿no? Si no limitamos las posibilidades, si bien la fórmula nos va a dar una respuesta, esta respuesta muy probablemente no se acomode a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos también que la acústica tiene una serie de ramas, incluida la acústica arquitectónica. Y la acústica arquitectónica se va a ocupar de dos temas, básicamente, del acondicionamiento acústico y de la protección acústica. El acondicionamiento acústico, ¿qué cosa es? El acondicionamiento acústico básicamente tiene que ver con el tiempo de reverberación. Es decir, que cuando las personas vayan a una sala, a un recinto, a escuchar una representación, ¿no? Ya sea de música, ya sea pues, un evento religioso, académico, lo que fuese, escuchen con claridad, ¿sí? O sea, que el orador recite una oración, una canción o lo que fuese, y las personas lo escuchen fuerte y claro, ¿no? Si hablamos de fuerte, ¿no? Si el sonido se escucha bien, se escucha bastante fuerte, eso es la sonoridad, ¿no? Y si decimos de que el sonido se escucha claro, estamos hablando de la inteligibilidad, ¿no? Por ejemplo, un buen ejemplo de la falta de inteligibilidad probablemente sea en algunas iglesias antiguas, ¿no? Donde el cura está hablando y al fondo se escucha más o menos así, ¿no? Esa sería una falta de inteligibilidad, ¿no? Y el otro tema de interés de la acústica arquitectónica es la protección acústica, es decir, evitar que el ruido pase de un recinto a otro recinto. Yo estoy acá en mi cine y yo no quiero que el ruido de la calle entre al cine. O estoy dentro de la discoteca, de mi discoteca, y ya todos los vecinos se han enojado conmigo, han llamado a la municipalidad, a la policía, a la Fuerza Aérea, porque le hago mucha bulla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, tengo que darle un tratamiento acústico a mi discoteca para que el ruido no salga, ¿no? Entonces hay protección contra ruidos y también hay protección contra vibraciones, ¿no? Porque las vibraciones también son un problema. O sea, son dos temas acústicos ahí, ¿no? Contra el ruido aéreo, ¿no? Valga la redundancia, y las vibraciones, que vendría a ser una forma de ruido estructural. Hay algunos conceptos antes de poder afrontar el tema de la acústica en lo que nos atañe como arquitectos. Hay algunos conceptos que tenemos que tener medianamente claros, ¿no? Yo normalmente con mis alumnos lo que acostumbro es reforzar esta primera parte, porque lamentablemente es algo que no se ve, incluso en el colegio no se ve, entonces, y como arquitectos no lo vamos a volver a ver en otro curso, ¿no? Entonces, de todas maneras, es importante tener esta idea. Algunos conceptos. El primer concepto es la frecuencia, ¿no? La frecuencia es cuántas veces algo se repite por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo duermo una vez al día, ¿no? Como 3 veces al día. Celebro Navidad una vez al año, ¿no? Me baño una vez al día, ¿no? Entonces, lo mismo, pero con el sonido. En el caso del sonido es cuántas veces se repite la señal acústica en un segundo, ¿no?
Y a eso se lo llama hercio, ¿no? A cuántas veces se repite la señal acústica en un segundo. Esa es la frecuencia, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo claro porque nos va a ayudar a entender otros conceptos que tenemos más adelante. Entonces, una característica bien interesante es que a mayor frecuencia, por ejemplo acá vemos que se repite más veces el sonido, ¿no? Tiene una mayor frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia se reduce la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda es esta distancia entre dos crestas continuas. El concepto es la intensidad, lo que vulgarmente nosotros llamamos el volumen del sonido. No baja el volumen de esa cosa, ¿no? Entonces, esa es la intensidad. La intensidad básicamente se mide, es una presión que se ejerce sobre el oído, ¿no? Así como ustedes se deben acordar de repente del colegio cuando les enseñaban lo que es presión, que le ponían el ejemplo del artesano con el cincel, ¿no? Como toda la fuerza de la comba se va concentrando en la punta del cincel para optimizarlo y de esa manera optimizar la fuerza aumentando la presión, ¿no? El contraejemplo sería el hombre que se pone sus raquetas de nieve para caminar sobre la nieve, ¿no? De manera que distribuye todo su peso sobre una mayor área. Bien, entonces igual como yo le puedo romper a alguien los tímpanos poniéndole un clavito y golpeándole ahí con un cincel, ¿no? Y le rompí el tímpano fácilmente, bueno, igual yo le puedo romper el tímpano a una persona con un sonido muy alto, porque un sonido muy alto que tiene mucha intensidad, ¿no? También va a ejercer una gran presión sobre el tímpano y eventualmente lo puede romper, ¿no? La presión normalmente se mide en pascales, el oído ya es muy débil, se mediría en micropascales, pero lo que normalmente se usa son decibeles, ¿no? El decibel también es una unidad de presión, ¿no? En este caso de presión acústica. Hay algunas diferencias, el decibel es una unidad más difícil de trabajar, es una unidad logarítmica que mide diferencias, ¿no? Mide diferencias, no es una unidad continua, no es una unidad escalar, ¿no? Sino que te compara con la base. Bueno, y acá, por ejemplo, a la misma intensidad, ¿no? Mantiene la misma longitud de onda, pero varía la amplitud de la onda, ¿no? Entonces, entre más energía trae la onda, mayor su amplitud de onda. Y la tercera propiedad que tiene la onda es el timbre, ¿no? El timbre es la facultad que nos permite diferenciar a un sonido de otro sonido, ¿no? De repente, con el órgano, ¿no? Con el sintetizador eléctrico, yo puedo reproducir diferentes instrumentos, ¿no? Pero siempre es la misma nota, siempre es la misma frecuencia y siempre va a tener la misma intensidad, ¿no? Entonces, ese sería el timbre, ¿no? Mantiene la misma amplitud, o sea, la misma intensidad, mantiene la misma frecuencia, o sea, la misma longitud de onda también, pero son distintas, ¿no? El timbre es lo que está variando. Bien, hay 3 leyes del sonido que son las que nos van a ayudar a ¿cómo se llama? A estudiar la interacción del sonido con el medio, ¿no? Esto nos va a ser sumamente útil para cuando diseñemos la geometría de la sala, incluso cuando tengamos que construir algunos elementos para controlar el sonido, o incluso para cuando hagamos el aire acondicionado. Fíjense. La primera ley del sonido es la reflexión. Ahí ven cómo el sonido incide sobre un objeto sólido y es reflejado. Básicamente termina siendo reflejado con el mismo ángulo con el que incide. Esta reflexión es indispensable para cuando veamos la reflexión del sonido, cuando estudiemos cómo es la geometría de la sala y cómo podemos hacer para redireccionar el sonido que incide en los techos hacia el área de butacas, ¿no? Para aumentar la sonoridad. Eso es importantísimo. Tenemos la difracción, ¿no? La difracción es la facultad que tiene el sonido de bordear objetos, ¿sí? Esto es importante cuando veamos barreras acústicas, ¿no? O sea, básicamente, cuando se quiere proteger un espacio, ¿no? De que salga el ruido, que entre el ruido, lo ideal es que no haya ni un solo orificio, ¿sí? Ustedes deben ver, por ejemplo, que en los estudios de grabación, ¿no? De los estudios de radio, no sé,
Incluso la puerta está perfectamente sellada, ¿no? O sea, no hay ese hilo de luz entre la jamba y la hoja de la puerta. O sea, no se ve de un lado al otro, ¿no? Como normalmente podría pasar con las puertas de nuestras casas, ¿no? Donde hay más tolerancia. O incluso en la parte de abajo de la puerta, ¿no? Que siempre hay una luz para que permite que la hoja se mueva con facilidad, ¿no? Y por ahí se pueden el sonido, ¿no? Entonces, siempre cuidar eso, ¿no? Esa es la difracción. Ya les voy adelantando algo, el tema de los árboles no funciona como barrera acústica, los árboles tienen otra función, ¿sí? Luego tenemos la refracción. La refracción es un fenómeno bien interesante. Es el cambio de dirección que sufre el sonido al pasar de un medio material a otro medio material. Por ejemplo, cuando pasa del aire al agua, ¿sí? Se produce la refracción. Hay un caso muy interesante de una batalla durante la Guerra Civil Norteamericana. No me acuerdo ahora los nombres, está en mi libro en todo caso, donde se libró pues una batalla, ¿no? Entre el sur y el norte, y solamente un regimiento del norte entró en combate, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que los otros señores que estaban más cerca no escucharon los cañones, ¿no? Perdón, los que estaban un poquito más lejos no escucharon los cañones, pero sin embargo los que estaban muchísimo más lejos sí los escucharon los cañonazos. Y había pasado de que justamente el sonido se había refractado, entonces el sonido impresionante se había ido bien alto y había bajado a varios kilómetros al otro lado. Esa es la refracción. El sonido también sufre ese fenómeno que es la refracción. Esto es importante ya en el diseño arquitectónico. ¿Por qué? Cuando veamos el tema del aire acondicionado, ¿no? Porque si nosotros no hemos diseñado bien nuestro aire acondicionado y vamos a tener una masa de aire frío en un lado y una masa de aire caliente al otro lado, vamos a tener dos masas con dos diferentes densidades. Entonces se va a producir refracción y el sonido no va a llegar a donde se supone nosotros habíamos predicho o previsto, sino que se va a redireccionar a otro lado. Hay que tener también siempre esto en consideración. Luego vamos a tener ahora ya no leyes, sino ahora fenómenos. Hay varios fenómenos acústicos. Acá yo les voy a mostrar únicamente los 4 más importantes, los 4 más relevantes para lo que sería el diseño arquitectónico. En primer lugar tenemos el eco, ¿no? El eco se define como un sonido definido y distinguible que es percibido por separado o atrasado respecto al sonido original y es producto de las reflexiones. Fíjense cómo funciona esto. Acá tenemos a nuestro emisor, tenemos a nuestro receptor y el sonido sale con la misma velocidad en todas direcciones, ¿no? Fíjense, va avanzando el tiempo, estamos en 30 milisegundos, 40 milisegundos, 50 milisegundos. Han pasado 50 milisegundos y ya el sonido directo ha llegado al receptor. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, hay otra porción del sonido representado por este vector, ¿no? Por esta flecha, que recién está impactando sobre una superficie y está siendo redirigido hacia otra parte, o sea, hacia el receptor, para resumirlo, ¿no? Sigue pasando el tiempo y recién a los 100 milisegundos llega el sonido reflejado. ¿Qué ha sucedido? Que el sonido reflejado llega demasiado demorado respecto al sonido directo. Entonces, el oído del receptor ya no puede integrar el sonido reflejado al sonido directo y lo va a percibir como un segundo sonido. Por eso es que se produce el eco, porque el sonido reflejado se demora demasiado respecto al sonido directo y ya no puede ser integrado. Esto básicamente sucede cuando el sonido reflejado llega 50 milisegundos después o más que el sonido directo. Otro fenómeno acústico bien importante es la reverberación. Muchas veces ustedes deben haber oído que cuando se tiene que pintar, no sé, la sala de su casa, de su departamento,
Entonces sacan todos los muebles, ¿no? Sacan todos los muebles, sacan la alfombra, los sofás, el sillón, la cortina, para ponerse a pintar, y alguien dice, oye, pero acá se escucha raro, se escucha diferente. Y por ahí nos falta alguien que dice, se escucha un eco. Bien, no es exactamente un eco lo que se está escuchando. Lo que ha pasado ahí es que ha cambiado la reverberación, ha aumentado el tiempo de reverberación que hay en la sala. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver ahora más adelante, por qué se produce eso, ¿no? Pero ¿qué cosa es la reverberación? La reverberación es la persistencia de la energía sonora dentro de un espacio cerrado, aún después de haberse extinguido la fuente sonora debido a múltiples reflexiones dentro del local. Entonces, fíjense, tenemos acá la fuente sonora, ¿no? Tenemos la fuente sonora, tenemos al receptor, y el sonido sale en todas direcciones, ¿no? Y empieza a incidir sobre las superficies del recinto. Entonces, primero va a llegar el sonido directo, a continuación llega otra porción del sonido reflejado, otra porción del sonido reflejado, otra porción del sonido reflejado, y así. O sea, hay una continuidad, hay una persistencia. A diferencia del eco, que primero escucho uno y luego el otro, acá no, acá hay una persistencia, hay una continuidad. Esa es la reverberación, ¿no? Y esto es sumamente importante, ¿ya? Esto es sumamente importante, ya lo vamos a ver más adelante, ahora no voy a entrar en detalles. Luego tenemos la resonancia. La resonancia es bien conocida. Sí la deben haber visto en un montón de películas seguramente, ¿no? ¿La resonancia en qué consiste? Básicamente todos los cuerpos tenemos una frecuencia de resonancia, es decir, es una frecuencia a la cual nuestros cuerpos van a empezar a agitarse, van a empezar a vibrar. Y digo nuestros cuerpos porque también las personas tenemos una frecuencia de resonancia, o sea, no solamente los objetos, ¿no? Entonces, todos los objetos tienen una frecuencia de resonancia. Acá, por ejemplo, vemos que llega el sonido de la fuente, incide sobre el objeto y el objeto simplemente lo absorbe, ¿no? O sea, cuando el objeto absorbe el sonido, lo está convirtiendo en calor, en realidad, ¿no? Viene otra frecuencia, viene el sonido de otra frecuencia, igual lo está absorbiendo, pero llega acá una frecuencia especial, ¿ya? A esta frecuencia en particular sucede que el objeto es la frecuencia de resonancia de este objeto en particular. Entonces, este objeto va a empezar a vibrar. ¿Qué sucede? Al vibrar, para empezar, está consumiendo energía, ¿sí? O sea, es una manera de consumir la energía del sonido a esta frecuencia. Eso me va a ayudar a mí a controlar el sonido a algunas frecuencias, básicamente las frecuencias más bajas, ¿ya? Utilizando lo que se llaman resonadores, ¿no? Justamente por eso, porque consumen la energía del sonido a una frecuencia muy particular, ¿no? Los hacen resonar, empiezan a vibrar y consumen la energía. También es un problema, de acá, este mismo fenómeno, también explica, por ejemplo, por qué cuando se hace una ventana ensulada, ¿no? No se toman dos cristales del mismo espesor, sino de espesores distintos, los dos espesores más gruesos que uno encuentra en el mercado, básicamente. ¿Por qué? Porque si los dos cristales tienen el mismo tamaño, están hechos del mismo material y tienen el mismo espesor, entonces van a tener la misma frecuencia de resonancia. Entonces, vibra uno, vibra el otro y el sonido pasa, ¿no? Porque queda entendido de que acá el sonido no se atenúa, ¿no? Viene otra frecuencia adicional y el objeto ya deja de vibrar, pero sigue absorbiéndolo, ¿no? ¿Qué cosa es la resonancia? Es la coincidencia de frecuencias entre los estados de vibración de un cuerpo y la onda sonora que incide en él. Luego tenemos el enmascaramiento. Esto ustedes lo deben haber visto en esta película El Fugitivo, con, ¿cómo se llama? Harrison Ford y Tommy Lee Jones, ¿no? Que lo empiezan a llamar al policía, ¿no? Y el policía más veterano, ¿no? Estaba con el policía chibolo y le dice, a ver, analiza la grabación, ¿no? ¿Qué escuchas atrás? Parece un sonido metálico, ¿no? Ah, sí, entonces le empiezan a bajar, ¿no? Y le empiezan a subir, de repente a las frecuencias bajas les empiezan a bajar, a las frecuencias altas le empiezan a subir el volumen,
Entonces descubren el sonido que está detrás, el sonido que no es muy evidente, con esos aparatos se puede escuchar, ¿no? Ese es el enmascaramiento. El enmascaramiento es cuando un sonido de diferente frecuencia, ya, dice, se produce cuando se oyen dos sonidos de diferente frecuencia al mismo tiempo, siendo uno de ellos el sonido enmascarante, el de mayor intensidad, y de una intensidad considerablemente mayor al otro, el sonido enmascarado, ¿no? Entonces acá tenemos un avión que produce un sonido con una intensidad bien fuerte, y acá tenemos a nuestro amigo Piolín, que produce un sonido con una menor intensidad, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, en los supermercados o en los bancos, a veces te ponen música de fondo, ¿no? Esa música de fondo es para enmascarar el cuchicheo, ¿no? O sea, las personas están conversando y tú no quieres escuchar el cuchicheo del que está al lado, entonces te ponen un techo absorbente para que el sonido no se siga reflejando, y los parlantes con un sonido de fondo para escuchar la música en lugar de escuchar el cuchicheo de las otras personas, ¿no? Ese es el enmascaramiento. El enmascaramiento también nos puede ayudar, digamos, hasta cierto punto para protegernos del ruido, porque si bien no elimina el ruido, va a generar otro sonido que sea mucho más agradable. Entonces, por ejemplo, una caída de agua, ¿no? Una caída de agua, es más agradable escuchar una caída de agua que escuchar el ruido de los autos. O de repente el sonido que hacen las hojas de los árboles con el viento, que el sonido de los autos, otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, los árboles funcionan de esa manera, ¿no? Para enmascarar el sonido, pero no para protegerme del sonido, ¿no? Si les interesa un poco más, pueden buscar el shishi-orishi, o el espantaciervo japonés, ¿no? Que es un dispositivo que también se usa para eso, tradicional. Bueno, originalmente era para espantar los ciervos, ¿no? Pero ahora estuvo de moda en la cuestión de jardines, ¿no? Bueno, al interior de un recinto, el sonido va a pasar por 3 momentos. Primero tenemos el sonido directo, el que va del emisor al receptor. Después tenemos las reflexiones tempranas. Las reflexiones tempranas, son las 3 primeras reflexiones que tiene el sonido dentro de la sala. Estas son las más importantes. ¿Por qué? Porque son las que nos van a ayudar a construir la geometría de la sala. Después de la tercera reflexión, ya el sonido no tiene una intensidad suficiente como para reforzar el campo acústico o como para producir un eco. Además, ya es bien difícil predecir a dónde se va a reflejar, ¿sí? Entonces, las reflexiones tempranas son importantísimas para este fin. Finalmente tenemos la cola reverberante, ¿no? Que son las reflexiones del sonido más allá de la tercera, ¿sí? Es básicamente lo que va a dar origen a la reverberación, ¿no? Bien, esto ya estamos entrando en materia. Vamos a ver cómo se construye un techo acústico. O sea, la intención del techo acústico es básicamente conseguir que toda la energía del emisor, o sea, de la fuente, incida sobre las paredes y sobre todo sobre el techo, sea redireccionado al área de butacas. Porque a mí no me interesa de que esa energía se quede en el techo, ¿ya? Porque en el techo no hay nadie para escuchar. Entonces, básicamente, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Partimos del corte transversal. Este corte transversal ya lo habíamos resuelto en el tema de visuales. Se supone que ya estaba resuelto, ¿no? Tenemos todas las cabezas de las personas y lo vamos a dividir en grupos, ¿no? El primer grupo, que no necesita ningún refuerzo porque está bastante cerca del emisor. El segundo grupo, que necesita 1. El tercer grupo, que necesita 2, el cuarto grupo, que necesita 3, ¿no? La mezanina igual va a necesitar 3 porque está bien lejos, ¿no? No porque no existan espectadores antes, no va a necesitar más refuerzos, ¿de acuerdo? Ubicamos a nuestra fuente. Nuestra fuente, bueno, si es una iglesia es fácil, ¿no? En el altar. En el caso de que sea un teatro, por ejemplo, 1,50 m del piso y 1 metro para atrás, como promedio, llamémoslo. Luego vamos a ubicar el punto de origen del primer refuerzo.
¿no? ¿Dónde lo ubicamos? Lo podemos ubicar en la boca del escenario para que no obstaculice las visuales. Podemos colocarlo sobre el ecrán, ¿de acuerdo? Para que aprovechar al máximo el área de techo, ¿no? O podemos calcular la altura mediante el volumen sugerido, ¿no? O sea, si ustedes revisan el arte de proyectar en arquitectura de Ernest Neufert, hay una parte que te dice, para música wagneriana, 5 metros cúbicos por persona. Entonces, ya tienes la planta de tu sala, ¿no? Sabes cuántas personas hay, lo multiplicas por los 5 metros cúbicos, sabes qué volumen necesitas y lo divides sobre la superficie de la sala. Entonces, desde ahí ya puedes estimar la altura, ¿no? Y el procedimiento es el siguiente, ¿no? Parte de la fuente al punto de origen del refuerzo. Este es un sonido que tiene que ser reflejado, ¿no? Hacia la primera persona del segundo grupo, que es la primera que necesita el refuerzo. Entonces voy a trazar esa línea que parte de la primera persona del segundo grupo hasta el punto de origen de refuerzo y la voy a prolongar tanto como esta distancia de acá. O sea, la misma distancia que yo tengo del emisor al punto de origen es del punto de origen hacia donde termina en este caso la línea verde. La última persona a la que tengo que reforzar es la última de la mezanine, ¿no? Trazo esa línea, trazo esta otra línea para asegurarme de que este refuerzo que voy a trazar atiende al último espectador de la platea y finalmente trazo mi bisectriz. La bisectriz vendría a ser el refuerzo acústico. ¿De acuerdo? Ese es mi primer refuerzo acústico. Y ahora tengo que continuar simplemente, ¿no? Tengo que continuar simplemente. ¿Podré yo colocar mi refuerzo acústico acá? No, ¿verdad? No puedo colocarlo ahí. ¿Por qué? Porque le estaría haciendo sombra acústica al primero. Tampoco puedo colocarlo acá, porque estaría en sombra acústica del primero. Entonces, para asegurarme, yo voy a trazar esta línea guía y me voy a dar cuenta que mi refuerzo acústico lo tengo que poner en algún lugar de esta área, ¿sí? Bueno, esos puntos se hacen tanteando, pero tampoco tonteando, ¿no? O sea, sí hay cierto criterio y tengo que tener cuidado de que, como ya les dije, no produzcan y estén en sombra acústica, ¿no? En este caso en particular, estoy tomando como punto de origen el final del primer refuerzo, no hay problema con eso. Y repito el mismo procedimiento, ¿no? La primera persona del tercer grupo es la que necesita el primer refuerzo, la misma distancia, al último espectador, me aseguro de que atienda al que está debajo de la mezanine, trazo la bisectriz, ¿no es cierto? Luego, me faltaría reforzar acá, porque acá solamente acá yo ya cumplí, no hay problema, repito, escojo un punto y repito el mismo procedimiento, ¿no? Trazo mi bisectriz. Ojo, el refuerzo acústico debe tener al menos 6 metros de largo para que pueda funcionar como refuerzo acústico. Si no, se va a dar la difracción y el sonido se va a perder. Acá, cuidando de que la mezanine no le haga sombra acústica, voy a colocar mi punto ahí y repito el mismo procedimiento, no hay problema, lo mismo, ¿sí? Un detalle, igual, 6 metros como mínimo, ¿no? Hay que cuidar que la altura permita el tránsito de una persona, ¿no? Y otro detalle al respecto es de que siempre conviene que el parapeto de la mezanine tenga una pequeña inclinación hacia abajo, ¿no? Porque acuérdense de que esto es curvo, ¿no? Esto es curvo, entonces, ¿qué va a suceder? El sonido se va a reflejar de nuevo hacia adelante. Y eso no conviene, porque cuando el sonido se refleja hacia adelante, se va a producir ecos, ¿sí? Bueno, y acá tenemos resuelta la geometría, ¿no? Pero esto no quiere decir de que ya nuestro techo acústico esté resuelto, ¿no? Seguramente vamos a querer darle algún carácter, ¿no? Si es una iglesia, vamos a querer que se vea como una iglesia, si es un teatro como un teatro, ¿no? Entonces se puede aprovechar, se le puede dar formas, no lo sé, ¿sí? Ahora me gustaría con ustedes tratar este tema, que quizás sea el tema más importante de lo que es acondicionamiento acústico, que es la reverberación o el tiempo de reverberación. Este tiempo de reverberación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no tan solo, bueno, se supone que la geometría de la sala ya la tenemos resuelta, pero ahora tenemos que ver el tema de los acabados. Cosa interesante de que en acústica los acabados no se escogen solamente porque son bonitos o feos, ¿no?
De hecho, hay gente que considera que los acabados en acústica son abiertos y desvergonzadamente feos, pero son necesarios porque tienen propiedades físicas muy importantes y básicamente tienen que ver con el tema de la reverberación, ¿sí? Habíamos visto que la reverberación es la persistencia de la energía sonora dentro de un espacio cerrado, aún después de haberse extinguido la fuente sonora, debido a múltiples reflexiones dentro del local. ¿De acuerdo? Fíjense, acá nosotros tenemos este recinto, tenemos a dos personas, tenemos al emisor, vemos cómo el sonido sale. Esto ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pero ahora vamos a ver en detalle. El sonido va incidiendo sobre las superficies y se va reflejando hacia la otra persona, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué cosa es el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación no es exactamente el tiempo en el que se apaga el sonido, porque cada vez que el sonido incide sobre una superficie, este sonido se reduce en una proporción, 50, 20, 30%, ¿no? Entonces, en teoría, jamás llegaría a cero. El tiempo de reverberación se define de la siguiente manera: es el tiempo que tarda la señal acústica establecida al interior de una sala, una vez cesado de sonar, en descender 60 decibeles, ¿no? Y acá un poco lo que les decía, ¿no? Para que se cumpla la fórmula de Savine, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser un campo difuso, ¿sí? Es decir, básicamente todos los materiales, tiene que ser un espacio cerrado, ¿sí? O sea, no funciona para una concha acústica, no funciona para una plaza, no, es un espacio cerrado. Un campo difuso es un espacio cerrado. Una geometría regular de la sala. Si yo hago un teatro que tenga una forma como el mapa de Grecia, no funciona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay unos auditorios que se llaman vineyard, que tienen la vista, o sea, el escenario está al medio, ¿no? El escenario está al medio, como en la Filarmónica de Berlín, el escenario está al medio y hay un montón de terrazas y cosas alrededor, ¿no? Eso de ahí funciona muy bien, pero el problema es de que no se puede predecir con una fórmula, ¿sí? La fórmula no puede predecir cómo se va a comportar el sonido ahí. Y luego los coeficientes medios de absorción, ¿no? Los coeficientes medios de absorción, es decir, yo no puedo tener concreto armado por un lado y lana de vidrio por el otro, ¿sí? Ok, la fórmula me va a dar una respuesta, pero esa respuesta no se va a parecer mucho a la realidad, ¿no? Y finalmente, el volumen de aire, ¿no? Estas fórmulas no funcionan, por ejemplo, para la cabina de una 4x4, ¿no? O sea, no funcionan de esa manera. Fíjense acá. Acá tenemos dos tipos de recintos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una catedral gótica, ¿no? Y acá podemos tener un salón, ¿no? De un palacio del conde, del marqués, no sé, ¿no? Del siglo XVII, quizás. Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Hay varias diferencias. Piensen para ustedes mismos cuáles son las diferencias más evidentes que pueden haber. Fíjense el tamaño, fíjense los materiales, son iguales, son distintos. Y fíjense, y piensen también la música que se escuchaba en uno y la música que se escuchaba en otro. Es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, en la catedral gótica, fíjense el volumen de aire que hay. El volumen de aire es impresionante. O sea, para la época era pues, impresionante. Y era un material netamente pétreo, ¿sí? ¿Y qué clase de música se escuchaba en la catedral gótica? ¿Alguien sabe? Se escuchaba el canto gregoriano, ¿sí? El canto gregoriano. El canto gregoriano, básicamente, ¿de qué surge? Surge de traducir al latín los salmos que estaban en hebreo, ¿no? Entonces, estos salmos en hebreo se empiezan a cantar en latín y se tienen que cantar en esta iglesia, ¿no? En una iglesia que tiene un tiempo de reverberación sumamente alto, ¿no? En contraposición de estos de acá, que fíjense, tiene un tiempo bien bajo. Lo vamos a ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un recinto, sale el sonido, ¿no? Tiene 80 decibeles, está gritando la persona, ¿no? Sigue avanzando el tiempo, llega a la superficie y se reflejan los 80 decibeles completamente
y llegan a la persona, ¿no? A los 5.50 milisegundos llegaron 80 decibeles. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? Le voy a poner materiales absorbentes. Entonces salen los 80 decibeles, sigue avanzando con el tiempo, llega el material reflejante y lo que se refleja son 40 decibeles, ya no 80 decibeles. ¿Se dan cuenta? Entonces el sonido ha perdido su intensidad. Para los 50 milisegundos, 5.5 milisegundos, el sonido ya ha perdido 40 decibeles. Es impresionante, ¿no? Otra manera como se ve el tema de la reverberación, o cómo se controla, el otro factor que influye en el tema de la reverberación es el volumen de aire, ¿no? Fíjense acá, el sonido sale con 80 decibeles, llega al techo, es reflejado y llega. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo vamos a reducir, lo vamos a poner en un ambiente más pequeño, ¿no? Entonces sigue avanzando, siguen los 80 decibeles, pero acá está llegando antes al receptor, está llegando en los 3 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, los dos elementos que nos ayudan a determinar el tiempo de reverberación son el recorrido del sonido, ¿no? Por ejemplo, acá el sonido va a necesitar mucho más tiempo antes de encontrar un material que lo absorba, ¿no? Y que lo absorba entre paréntesis, porque es piedra, lo va a reflejar, ¿no? Y el otro es eso, el material, ¿no? ¿Cuánto lo absorbe el material? Básicamente, los materiales blandos y porosos son los absorbentes y los duros y lisos son los reflejantes, ¿no? Vitruvio decía que habían dos teatros, ¿no? Los teatros de piedra y los teatros de madera. De los teatros de madera, ya en esa época, Vitruvio decía que no había ningún problema, ¿no? Sin embargo, los de piedra, sí, él luego dice que hay que darle un tratamiento acústico. La explicación que da Vitruvio sobre cómo darle ese tratamiento acústico es obsoleta, ¿no? Básicamente es la numerología pitagórica, ¿ya? Pero el resultado sí es válido, sí es válido. Sí hay dispositivos actualmente que se parecen bastante a los que describe Vitruvio, ¿ya? Entonces, pues nada, teníamos esas características, ¿no? Acá teníamos un volumen de aire muy grande, donde el sonido se demora mucho antes de encontrar una superficie, y tenemos materiales reflejantes, o sea, son materiales que van a demorar mucho tiempo antes de absorberlo, porque tiene que incidir sobre el mismo material muchas más veces antes de ser absorbido. Entonces acá hay un tiempo de reverberación muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el padrecito se ponía a hablar y decía, entonces fue Jesús con sus discípulos, por ejemplo, el último que estaba hasta el fondo de la iglesia, aparte que no entendía latín el hombre, el galo no entendía latín, escuchaba, fue Jesús con sus discípulos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sonido se empezaba a sobremontar, ¿no? Una sílaba se sobremontaba con la otra sílaba, entonces no se entendía, así de simple. ¿Cuál es la solución que le dio el padrecito? Facilito. Se puso a cantar los salmos, ¿no? Entonces, y en general se puso a cantar toda la misa, ¿no? Entonces, en lugar de decir, fue Jesús con sus discípulos para que el que está al último de la iglesia escuche, fue Jesús con sus discípulos, ¿no? Él va a decir, entonces fue Jesús con sus discípulos, ¿no? Entonces, al momento de ponerse a cantar y de alargar las palabras o de alargar las sílabas, ¿qué se consigue? Se consigue que cada sílaba suene sola al menos por un lapso de tiempo, ¿no? Al menos por un lapso de tiempo esa sílaba va a sonar sola en todo el recinto. Entonces, al sonar sola y no verse sobrepuesta con la anterior o con la posterior, se va a mejorar la inteligibilidad, ¿no? O sea, se va a escuchar mejor. Entonces, el que está hasta el último de la iglesia va a poder escuchar, ya no va a escuchar, no, pero va a escuchar, fue Jesús con sus discípulos. ¿Cuál es el tema? El tema es de que, en este caso en particular, creo que es el que mejor lo ilustra, ¿no? ¿Por qué? Porque da origen al canto gregoriano, ¿no? Y el canto gregoriano es eso, ¿no? Es básicamente un canto coral, tiene mucha potencia. Necesitas potencia, no puedes seguir con un pito, ¿no? Necesitas
todo un coro de 100, 200 monjes, ¿no? Igual con la música de órgano. La música de órgano está hecha para un recinto como este, ¿no? Con un gran volumen de aire y materiales muy reflejantes, ¿no? Entonces ahí empiezas a cantar el Salve Regina, ¿no? Por ejemplo. Es un tipo de música que se acomoda perfectamente para ese espacio arquitectónico. Entonces, si yo quiero de repente ponerme a cantar canto gregoriano en un lugar llamado, vamos a llamarlo laico, pues nada, tengo que repetir esas condiciones arquitectónicas para que esa música pueda sonar correctamente, ¿no? En cambio, en el otro lado podemos tener de repente un palacio, ¿no? Del marqués, del conde, en el siglo XVII, ¿no? Donde vamos a tener un cuarteto de cuerdas, ¿no? Pues eso es música de cámara, básicamente, ¿no? Música de cámara podría ser Mozart, ¿no? Entonces Mozart podemos tener ahí la marcha turca, ¿no? Tarataratán, 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 pam 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 pam, ¿no? Esa es la marcha turca de Mozart. Y es una canción mucho más rápida, ¿no? Es una canción mucho más rápida. Si se dan cuenta, este es un espacio mucho más pequeño, tiene muchos más materiales absorbentes, ¿no? Es decir, el sonido se apaga mucho más rápido, ¿no? Imagínense tocar la marcha turca en esta iglesia, o sea, no acaba nunca, ¿no? Horrible, ¿no? Entonces, eso es un tipo de música que se acomoda más a este tipo de recinto, ¿no? Además, la potencia, ¿no? El cuarteto, una orquesta de cámara, no tiene la potencia, ¿no? O sea, no tiene la facultad de generar un sonido como lo tiene el órgano de tubos o como lo tiene pues un coro de monjes benedictinos, ¿no? Es completamente distinto. Entonces, son dos ejemplos, creo yo, los más representativos. Obviamente esto entra para todos los tipos de música, ¿no? Entra para órgano, para ópera, para teatro, para salones de clase. Y esto ya hay una graduación, básicamente, ¿no? Y bueno, esto de acá se resume en esta fórmula, que es la fórmula de Sabine, ¿no? Es una fórmula empírica, como ya vamos a ver, donde acá tenemos el tiempo, ¿sí? El tiempo de reverberación medido en segundos, tenemos esta constante es porque estamos trabajando en metros, tenemos el volumen de aire en metros cúbicos. O sea, a mayor volumen de aire, mayor distancia que tiene que recorrer el sonido antes de llegar a un elemento que lo absorba, ¿no? Eso se resume acá como el volumen, ¿no? Entonces, y todo esto dividido sobre S alfa, donde S es la superficie y alfa es el coeficiente de absorción acústico del material, ¿no? Entonces, cuando nosotros empecemos a seleccionar materiales o acabados para nuestro auditorio, pues nada, vamos a tener que elegir materiales que satisfagan esta fórmula, ¿no? Entonces, a mayor volumen de aire, aumenta el tiempo de reverberación. Y a materiales más absorbentes, ¿no? El divisor aumenta, el tiempo de reverberación disminuye, ¿no? Entonces, todo esto se calcula y obviamente no es complicado, ¿no? Pero no da, pues, para una hora, que es simplemente una aproximación al tema. No sé, bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Carlos, muchísimas gracias. Qué buena conferencia la tuya, Carlos. Sinceramente, yo diría todo lo que quisiste saber, pero que nunca te lo dijeron, porque los gráficos fueron muy claros, muy comprensibles, y además la explicación que tú has dado es bastante elocuente, entonces se ha entendido muy bien. Te agradezco muchísimo, Carlos, por ese enfoque tan sencillo que has dado para nuestros estudiantes, pero también para docentes y el público en general. Julio, ¿qué te parece la conferencia? Muy bueno, arquitecto, conocer esos conceptos básicos, la reverberación y bueno, tantos otros elementos que como siempre se pueden llegar a abandonar dentro de lo que es un diseño arquitectónico, ¿no? Y es importante remarcar la integralidad, pues, entre todos los criterios que pueden ir acompañado a enriquecer, pues, cualquier proyecto. Y en este caso, para nuestros estudiantes, un reto el hecho de poder aplicar estos conocimientos, profundizarlos más, evidentemente, dentro de sus proyectos, ¿no? Es bastante importante. Muchas gracias, Carlos. Muy buena
la charla. Te agradezco mucho. Ok. Bien, vamos a invitar entonces a todos los asistentes, por favor, docentes, estudiantes, público en general, que dirijan las preguntas. Y Julio, te voy a pedir, por favor, que pudieras ayudar con la moderación de las preguntas. Adelante a todos, por favor. Claro, sí, motivar a los estudiantes a que puedan plantear sus preguntas. Bueno, ahí estamos esperando. A ver, vamos, por favor, a los jóvenes participantes, también al plantel docente, colegas que están participando de esta charla, puedan pues plantear algunas preguntas. Carlos, yo quisiera aprovechar este tiempo para poder plantearte una pregunta en función de un saber vernáculo que posiblemente en Perú también se replica, que tal vez se pueda encontrar mucha relación entre lo que son los paneles anecoicos y lo que son los maples de huevo. No sé qué criterio te merece, qué tanto de sabiduría nos deja a los arquitectos. Por el tema económico, pues sin duda que nos va a poder motivar tal vez a entender este tema de la acústica también. Bueno, estos paneles anecoicos, estas pirámides acústicas, ¿no? Que básicamente son espuma de poliestireno, ¿no? Es la misma, semejante a la espuma que se encuentra, pues, no sé, en muebles y cosas por el estilo. En realidad, todos los materiales tenemos propiedades acústicas, ¿no? O sea, las personas tenemos propiedades acústicas. Las maderas tienen propiedades acústicas. El tema es que la cáscara de huevo, estos cartones donde se llevan los huevos, no han sido estudiados como tal, ¿no? O sea, se parecen, ¿no? Pero no han sido estudiados. Entonces, no sabía decir qué tan eficientes son desde el punto de vista acústica. Sospecho de que es mejor que tener nada, pero no tan bueno como tener un producto bien hecho, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando vemos estos materiales acústicos, ¿no? Los hilos rasos y todas estas cosas, muchos de estos materiales o muchos de estos elementos son fabricados con desechos industriales, ¿no? Con escoria, que se le da un tratamiento y se los lleva al laboratorio y se ve sus propiedades acústicas y se lo vende con el know-how de sus propiedades acústicas, ¿no? Ahora, una madera de la Amazonía ¿tiene propiedades acústicas? Sí, tiene propiedades acústicas. ¿Cuáles son sus propiedades acústicas? Pues no tengo la más mínima idea, ¿no? Porque para eso tienes que llevarlo a un laboratorio y ensayarlo, ¿no? Y fíjese, el desecho industrial se lo vende a un precio muy elevado solamente porque se tiene el know-how de sus propiedades acústicas. Y la madera, pues de repente no se comercializa, se le podría aumentar algún costo si se supiera cuáles son sus propiedades, ¿no? Como repito, la cáscara de huevo no sé cuáles son sus propiedades acústicas, ¿no? De que las tienen. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Ya tenemos una pregunta de Maverick González. ¿Se podría controlar el impacto acústico en un espacio que tiene una relación directa con el exterior? Es complicado. O sea, entiendo que por relación directa se refiere a que hay una ventana, ¿no? Una ventana, algo por el estilo. De hecho, por ejemplo, en los teatros se tiene aire acondicionado justamente porque se quiere evitar ventanas, ¿no? O sea, en un teatro hay que renovar el aire con suma urgencia porque hay un montón de personas, ¿no? Que están emitiendo CO2, están, en fin, hay una serie de emanaciones, ¿no? Naturales que salen por ahí, entonces hay que renovar el aire. Pero no hay ventanas, se opta por el sistema de aire acondicionado justamente para evitar eso. Si yo tengo una ventana es muy fácil de que entre el sonido de la calle o viceversa, ¿no? En caso de que sea una discoteca. Ahora bien, hay veces de que sí, hay barreras acústicas, ¿no? Por ejemplo, para un jardín, ¿no? Para un jardín, el jardín no lo voy a cerrar completamente, pero tengo mi jardín al costado de la carretera.
Entonces, básicamente, esto también se calcula con fórmulas, bla, 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 pero básicamente se necesitan muros más altos, densos, de concreto armado y bien altos, ¿no? También hay algunos trucos para evitar que el sonido entre a los departamentos desde la calle que está abajo, pero también es una apuesta, el que está más arriba gana, hay que colocar materiales, son más complicados, ¿no? De hecho, en definitiva, la manera más sencilla de protegerse del ruido es encerrarse completamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos. Otra pregunta. Sergio Adrián Retamoso dice, ¿por qué la vegetación no se utiliza como protección acústica? Ya, básicamente, a pesar de que se cree que muchas veces le he escuchado a un montón de gente decir que los árboles protegen, en realidad tienen que acordarse el tema de la difracción. La difracción es una de las 3 leyes del sonido, que básicamente consiste en la propiedad que tiene el sonido de bordear objetos, ¿no? El árbol no me protege porque el sonido lo va a bordear fácilmente, ¿no? O sea, el sonido del que me va a proteger el árbol es básicamente los sonidos que tienen una frecuencia tan bajita que es inferior al diámetro del tronco, ¿no? Y estamos hablando acá de frecuencias que tienen 3 metros, una cosa así. Básicamente yo no sugeriría usar ¿cómo se llama? Vegetación para protegerse del ruido. Puede dar la impresión de que la vegetación protege del ruido, pero de repente es por el ruido que hacen las hojas de los árboles con el viento, los pajaritos que están ahí, que más bien lo que están haciendo es enmascarar el sonido no deseado, ¿no? De repente se necesita una masa verde tan grande que simplemente se pierde el sonido por la distancia. Sí, el árbol como árbol no funciona como barrera acústica. Gracias nuevamente, Carlos. Yo creo que con una última pregunta podríamos concluir, de Carla Esdenka. Buenas noches, arquitecto Carlos, muchas gracias por la charla, muy interesante. Mi pregunta, en base a su experiencia, ¿cuál fue el material que mejor resultado le dieron en el diseño acústico? Bueno, es que en realidad no hay un material heroico, ¿no? Bueno, el material heroico es ¿cómo se llama? La lana de vidrio, ¿no? O sea, cuando se habla de materiales acústicos va a sonar la lana de vidrio. La lana de vidrio absorbe un montón de cosas. La lana de vidrio, por ejemplo, para hacer los conductos de aire acondicionado, le ponen lana de vidrio para que el sonido que entre sea absorbido y no se refleje al interior de los otros espacios. La lana de vidrio se usa en este dispositivo para controlar el sonido. La lana de vidrio se usa hay un montón de... Busquen lana de vidrio acústica y van a encontrar un montón de literatura, ¿ya? El problema es de que los materiales no son buenos y malos para el acondicionamiento acústico, sino de que necesitas un determinado material para obtener un determinado tiempo de reverberación para un determinado recinto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que hay toda esta fórmula que les mostré al último, contempla el volumen de aire, contempla los materiales, ¿no? Entonces no hay un material heroico en ese sentido. De repente, si yo lo coloco todo de madera, me podría funcionar bastante bien. Pero claro, si lo hago de madera, voy a necesitar una estructura de concreto seguramente, ¿no? Entonces, no puedo decir, para el acondicionamiento acústico tienes que usar sí o sí este material. Además de que a las empresas estas que USG, Armstrong, ¿no? Te venden, en su catálogo tienen 10, 20, 50 materiales, ¿no? Porque justamente tienes que combinar con ellos para conseguir el tiempo de reverberación que necesitas. Tiempo de reverberación que también varía, ¿no? Si voy a hacer ópera, si voy a hacer una iglesia, no lo sé, ¿no? Hay que jugar con todos esos materiales. Las personas también tenemos tiempo de coeficientes de absorción acústica, ¿no? Las alfombras, la alfombra las vas a tener que poner. Un cine, vas a tener que ponerle el ecrán, ¿no? Qué pena. De repente no funciona muy bien acústicamente, pero se lo tienes que poner. ¿Qué se puede hacer, no? Lo vas compensando por otros lados.
Bueno, Carlos, con eso llegaríamos ya a la conclusión. Te agradezco mucho por este espacio que has participado con nosotros. También agradecer al Univalle. Para todos los estudiantes y todos los asistentes a esta charla, se está poniendo a la venta el libro del arquitecto Carlos Rivas. Este libro que ha escrito en base a estas investigaciones, ahí lo tiene, de acústica arquitectónica, y pues quien está haciendo la distribución aquí en el territorio nacional es el señor Robert Laura Varela. Ya, cualquier consulta, por favor, háganla por este medio. Tienen la oportunidad de escribir a la página del Univalle para poder brindar el dato y tengan el contacto con la facilidad a los estudiantes. Bueno, en ese sentido, pues te vuelvo a agradecer por esta charla, Carlos, y hasta una próxima oportunidad. Arquitecto de Mercado, por favor. Carlos, un gusto conocerte y un gusto haber escuchado tu conferencia. Mil felicidades y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, Carlos. Gracias. Si me permite un par de minutos. Sí, adelante, dale. Sí, no sé si puedo compartir un link, porque yo estoy empezando a dictar un curso virtual de acústica, que es básicamente lo mismo que esto, pero mucho más ampliado. Sí, ahí está en el chat. Sí, es bueno, ahí para los que les interese. Y también porque seguramente deben haber personas de otros países, no tan solo de Bolivia. También me gustaría, si se quieren comunicar conmigo, a mi página profesional, para que también les pueda vender el libro. O sea, no tan solo, bueno, los que están en Bolivia, ya lo dijo acá el arquitecto, pero a los que están de repente en otros países, porque, bueno, ahí en mi Facebook he visto que hay gente de México, de República Dominicana, que estaba interesada, entonces de repente por ahí, ¿no? Bueno, eso es lo que quería agregar. Les voy a agradecer que lo puedan compartir. Gracias, Carlos, y buenas noches. Buenas noches a usted, arquitecto. Y buenas noches a todos.